Posidònia podria no entrar en vigor aquest estiu. El dictamen del Consell Consultiu indica que la resolució no s'hauria d'aplicar fins que no sigui aprovada l'ordre del conseller de Medi Ambient en què es publiqui la cartografia actual de les praderies de Posidònia a les illes. El vot majoritari del Consell Consultiu ha incorporat una observació essencial a l'article 3 del projecte de decret que ha de protegir la Posidònia oceànica. Es refereix a la que diu que el manament no hauria d'entrar en vigor fins que no s'aprovi la cartografia de les praderes de Posidònia que hi ha en l'àmbit de les Balears per raons de seguretat jurídica. L'informe del Consultiu és la darrera passa del tràmit abans que el Consell de Govern pugui aprovar el text. El dictamen, favorable per majoria, tot i que va ser emès un vot particular per part de 3 dels 10 membres que formen l'òrgan superior de consulta de la comunitat autònoma, apunta una sèrie d'observacions substancials que s'haurien d'esmenar en el document. El consultiu també veu improcedent destinar per via de decret la recaptació de les sancions al fons de Posidònia, tal com indica l'article 12. Altres consideracions tenen a veure amb el procediment de consulta pública i la informació que ha d'acompanyar el desenvolupament del decret. Per això, tot i que a final de juliol s'accelerarà l'elaboració de la cartografia que requereix, pareix difícil que es pugui aprovar aquest estiu. En aquests moments, la Conselleria estudia les prescripcions assenyalades a l'informe. Més coses perquè l'Associació de Navegants de la Mediterrània han exposat als socis i associacions de veïnats als punts de més controvèrsia del decret per la conservació de la Posidònia. Lamenten que el text aprovat és massa permissiu amb el que creuen que és realment la major amenaça que pateix actualment la planta i són els abocaments d'aigües fecals a la mar. En l'exposició s'han analitzat les desenes d'emissaris i de punts d'abocament no autoritzats que es troben arreu de l'arxipèlag. Demanen més controls per aturar el vessament de residus damunt la Posidònia oceànica. Sense anar més enfora, la badia de Palma, l'únic emissari autoritzat és el de Llum Major de Bàqua. I si heu vist la transparència, n'hi ha molt d'emissaris, començant per demà allà mateix. Vull dir que estan amb un problema d'un emissari que no està ni autoritzat. Aleshores, hi ha hagut una certa covardia en quant a que això, es decret que has pogut ser una eina per començar a posar fi en aquest desastre mediambiental. Usted ha comparecido aquí porque lo solicitó Vox y el resto de grupos estuvieron de acuerdo. Y usted vino aquí por esto, por lo que pone aquí, por hicieron la vista gorda y porque la Guardia Civil informa al juzgado de la omisión de las administraciones públicas ante los vertidos. Por eso ha venido usted aquí, para que nos explique qué ha pasado con todo esto y por qué no hicieron absolutamente nada. Y la Guardia Civil dice que son ustedes, la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Palma. Y usted se ha pasado 3 horas tirando balones fuera y culpando a unos y a otros. Y han sido sus administraciones, las que gestionan ustedes, los señores de MES, además, que los últimos 5 años están gestionando el medio ambiente. Y es a quien hace referencia la Guardia Civil. Mire, este es un tema muy grave. Se han arrasado 6 millones de metros cuadrados de Posidònia, 2 millones de metros cuadrados según el Seprona directamente del emisario del Torrent-Gros. Y ustedes siguen tirando balones fuera. Y aquí lo que provocan con esto es generar desconfianza entre los ciudadanos, desconfianza hacia las instituciones que miran hacia otro lado y no hacen absolutamente nada. Y sobre todo utilizan una doble vara de medir que es muy lamentable. Muchas sanciones al fondeo, muchas sanciones a los navegantes que les han enviado una carta hoy mismo para que les atiendan en sus peticiones y ninguna sanción, ningún acta a las depuradoras que son responsabilidad suya. La verdad es que su intervención ha sido muy decepcionante, señor consejero. El Tribunal
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares anula el régimen sancionador previsto en el decreto de Posidonia del Gobierno de las Islas de 2018 al estimar parcialmente un recurso de la Asociación de Clubs Náuticos de Baleares y de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, a cuyo presidente Gabriel Dols saludamos ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué valoración hacen de este fallo judicial que, que ha invalidado 3 artículos del citado decreto, entre ellos, como decimos, el referente a ese régimen sancionador o alguna parte del mismo? ¿Qué valoración hacen ustedes? Sí, bueno, para nosotros la sentencia tiene, vamos a decir, 2 partes. Una que es puramente legal, de aspectos competenciales y que se invadía una competencia por la ley de puertos del Estado, y otra medioambiental. La parte legal, pues bueno, es un tema que habrá que estudiarlo. Y la parte medioambiental, que esta parte sí que, para que nos entendamos, yo controlo un poquitín. Entonces, muy satisfechos por la sentencia. Respecto a lo que usted comentaba de las sanciones, pues decirle que sí, es decir, había una ley antes de este decreto que ya sancionaba un mal fondeo sobre Posidonia, afortunadamente. Y este contencioso lo que ha dicho el juez es que extralimitaciones o poner figuras nuevas de sanción no era preceptivo. Esto corresponde al Poder Legislativo y no a la Administración. Pero que quede claro que que un fondeo mal realizado que haga daño a la planta, esto es sancionable, ¿eh? Lo que no son supuestos de posibles daños, esto es lo que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que no ha lugar. Pues ahondando en ese tema del fondeo, la sentencia parece claro que no se puede fondear sobre la Posidonia, pero sí sobre los campos de boyas que delimitan las praderas. ¿Cómo ha quedado esto realmente? Volvemos un poquitín al mismo tema de antes, y es que claro que este decreto pretendía ir por encima de lo que es la ley que ya había establecido para controlar o para esta especie protegida, la Posidonia. Entonces también ponía ciertas limitaciones, que si el área de arena estaba en medio de praderas no se podía fondear, y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia dice, mire, no, encima de arena ustedes pueden fondear o se puede fondear siempre y cuando no se haga daño a la Posidonia. Es decir, que yo creo que lo que ha hecho es dejar claro ciertas cosas que el decreto, se extralimitaba un poquitín en ciertos criterios y en ciertas normas sancionadoras que establecía. Ustedes se han venido quejando de lo que consideran un doble rasero del decreto a la hora de regular las actividades que causan daños a la Posidonia. ¿Cuál es el trasfondo de esta queja? Pues mire, yo no sé si usted recuerda, pero afortunadamente en su programa, cuando salió el tema del decreto, ya estuvimos hablando, usted y yo, y tratando este tema. Y si volvemos un poco a aquellas épocas, nosotros sí no nos quejábamos del tema que se sancionara un fondeo sobre Posidonia. Entre otras cosas porque la ley ya lo establecía así. Lo que sí nos quejábamos es que el decreto era completamente insuficiente si realmente se quería hacer una medida medioambiental eficaz. Y en este sentido, esta sentencia, le podría decir textualmente las 4 frases, pero en este sentido, esta sentencia, nosotros apelábamos a la igualdad, es decir, que también se sancione el tema de los vertidos como el tema del fondeo. Y el juez lo que dice respecto a la igualdad es que la Administración no tiene por qué sancionar 2 conductas distintas con la misma multa, por decirnos. Pero lo que sí el juez dice, y esto en la sentencia queda claro, dice que comparte con las asociaciones que hemos puesto este contencioso, que el decreto, concretamente dice que el decreto o que esta normativa nace ya recortada. Y ahora le estoy leyendo textualmente. Cuando se renuncia a adoptar medidas efectivas para el control de una de las principales causas de dicha amenaza. Y por si fuera poco, el juez añade, sin duda, por la implicación de la propia Administración en tales vertidos. Es decir, que para una asociación como la nuestra de navegantes, una asociación pues muy modesta, han pasado 2 años, pero el juez viene a reconocer el tema de que evidentemente la norma es completamente o nació ya recortada por la intención de sacar la Administración de todo este tema medioambiental. Y afortunadamente poco a poco con esto y con otras medidas legales que hay en marcha, pues bueno, poco a poco se va demostrando, se va poniendo en evidencia que si queremos cuidar el medio ambiente y la Posidonia, pues bueno, es un tema de todos, no solo es criminalizar a los ciudadanos. El Gobierno puede recurrir a esta sentencia ante el Supremo. Suponemos que habrá que esperar entonces a que esta sea firme o quizás las autoridades vayan a introducir modificaciones en la normativa. ¿Qué saben ustedes? Pues mire, yo no lo sé. Es decir, la verdad es que el conseller la ha considerado una sentencia bastante positiva, textualmente, sus palabras.
Es decir, no sé si van a recurrir o no. Yo entiendo que bajo nuestro punto de vista, no sé, habrá que analizar si los apartados legales, pues se pueden recurrir o estimados tal, pero medioambientalmente, ya solo por este párrafo que le he leído textualmente, pues para nosotros es una sentencia mucho más que satisfactoria. Y lo que sí desearíamos, independientemente que el gobierno recurra o no, bueno, es decir, que haga algo con el tema de los vertidos. Y eso sí que es un tema que nos afecta a todos y es un tema de salud pública, a quienes en Baleares se cierran playas cuando llueve un poco. Es decir, hay una serie de cosas que el gobierno tendría que poner un remedio en el sentido de sancionar, de la misma manera que sanciona un mal fondeo, que también sancione un vertido sobre una pradera de Posidonia. Otra de sus quejas, que han hecho con bastante reiteración, se consideran un sector que conserva el estado de la mar, que cuida del medio ambiente, y sin embargo, en ese sentido se sienten a veces un poco demonizados. ¿Qué está pasando en su opinión? Mire, sencillamente, y es una opinión personal, pero le puedo garantizar que es una opinión personal fundamentada en la experiencia que llevo. Yo llevo ya con el tema del decreto y, en fin, una serie de cosas que lo que no puede es decir, poner la política delante del medio ambiente. Eso es ahí. Y esto yo creo que es el problema fundamental de todo. Hay unos intereses políticos, había unos intereses en limitar el fondeo, en ir contra el tema náutico. Bueno, porque yo lo entiendo, está en la idiosincrasia de esta formación política. Vale, pero bueno, ya una vez que, aparte de decirlo nosotros, lo ha dicho el Seprona con unos informes, ahora lo dice un juez, yo creo que ya es un momento de decir, bueno, que cada uno asuma su responsabilidad en el tema del daño medioambiental y vamos a cada uno darle la culpa que tiene. Si un navegante va y daña la Posidonia, evidentemente, y bienvenido sea una sanción. Ahora, lo que no puede ser, que el último informe del Seprona estaba hablando que solo en la bahía de Palma un emisario que no está autorizado había destruido 2 millones de metros cuadrados de Posidonia en las últimas décadas. Esto, a día de hoy, que por cierto es un tema que nuestra asociación ha llevado al juzgado, a día de hoy esto no ha sido motivo de ninguna sanción. Es decir, esto es lo que no puede ser. Y esto es el doble rasero que usted me comentaba. Cambiando un poco de tema, ¿cómo están viviendo la pandemia? ¿Qué previsiones tienen para los próximos meses? ¿Son más optimistas? ¿Las cosas creen que van a mejorar? Sin duda alguna. Yo creo que hemos de ser completamente optimistas. Yo creo que ya hablando en términos marineros, ya que su programa es de España en la mar, yo creo que ya hemos capeado suficiente y ahora ya empieza a tocar abrir un poco de escotas, de ir navegando y ya... En fin, yo creo que esperemos que lo que es el temporal haya pasado, y yo creo que con el tema de las vacunas y todo eso, yo creo que todo el tema del COVID, referente al sector náutico, yo creo que ha servido un poco para apreciar más lo que tenemos ahí en medio, la libertad que nos da el mar, esa fenomenal naturaleza que tenemos, ese azul del agua. Todo esto yo creo que el COVID habrá servido, porque basta que te limiten una cosa, que te limiten salir o lo que sea, para apreciarlo más. Y yo creo que esto va a servir para que la gente que le estima el mar, tanto ya sean bañistas como en kayak, como en windsurf, como en una embarcación a vela o motor, pues apreciemos realmente este tesoro que tenemos. Una última reflexión, sí. Ayúdenos a conocer un poco más la Asociación de Navegantes del Mediterráneo. ¿Qué nos podría contar de ella? ¿Qué destacaría de ella? Bueno, es una asociación que nació hace unos 16 años aquí en Mallorca. Evidentemente es para representar a los navegantes frente a la administración, para hacer actividades lúdicas y de actos y de conferencias que pueden interesar a los navegantes. Es decir, que ni recibimos ni solicitamos ningún tipo de subvención. Vivimos de los 30 euros anuales que pagan los asociados que tenemos. Y bueno, y siendo así una asociación modesta pero con mucho trabajo, pues podemos llegar a días tan, yo diría, importantes como el de hoy. Es decir, que incluso de otras asociaciones que tal vez tendrían más compromiso que nosotros medioambientalmente, no se criticó este decreto. Y se intentó que pasara desapercibido. Y nosotros estuvimos allí diciendo que era un decreto incompleto, que era un decreto que no trataba a los emisarios. Y bueno, ya han pasado 2 años, pero a base de trabajo y dedicación, pues bueno, ahora tenemos la pequeña recompensa que al menos esto se ve reflejado y que hay un juez que dice, mire, oiga, pues sí era así, que este decreto está completamente mutilado, y además que el juez ya no solo decir esto, ya es que dice, y está mutilado por la implicación de la administración con los vertidos. Yo creo que esto es de una suma gravedad, y si tuvieran, en fin, esto ya nos meteríamos en cuestiones políticas, pero yo creo que esto es demoledor, este párrafo de la sentencia.
Gabriel Dols, presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, gracias por haber estado aquí en Españoles al Mar y hasta otra. Saludos.